Estamos de vuelta con Giro a la Derecha, como les había comentado en el primer segmento. Vamos a estar conversando sobre la política en Chile y sobre muchos otros temas, porque siempre se desarrolla así cada vez que tenga la oportunidad de hablar con ella. Y por supuesto me refiero a la gran Vanessa Kaiser, PhD en Ciencias Políticas, Filosofía, escritora, gran amiga de la casa. Bienvenida, Vanessa, ¿cómo estás? Muchas gracias, Esteban. Estoy más que contenta, estoy muy feliz porque hay buenas noticias en Chile. Estamos avanzando por esa senda de la libertad que habíamos abandonado, porque como tú sabes, si al final esta cuestión depende de que cada uno de nosotros dé lo mejor de sí, sin esperar muchas veces ninguna otra recompensa que no sea la propia satisfacción de saber que hicimos lo que debíamos hacer para que la gente maligna, que por Dios que la hay, no logre los objetivos de esclavizarnos, de destruir la soberanía de nuestros países, de destruir la infancia y tantas otros frentes que se han abierto con esta batalla cultural y el monstruo apocalíptico que han construido los globalistas promotores del gran reseteo, The Great Reset y el nuevo orden mundial. Muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Bueno, como siempre, siempre muy elocuente, Vanessa, con tus intervenciones. Y quiero comenzar por Chile. Vamos a hablar de todo como siempre lo hacemos cada vez que tenemos esta oportunidad, pero en Chile hay buenas noticias. Yo recuerdo que, no sé si fue en la entrevista pasada o en la anterior a esa, que tú me dijiste, ojalá sigamos conversando, Esteban, porque vengan mejores noticias, ¿no? Como efectivamente han estado sucediendo. Y leí una encuestadora hace la semana pasada, Cadem, en donde Johannes Kaiser está de segundo. Leí una esta semana en donde está de tercero, pero en empate técnico con José Antonio Cast. Tomando en cuenta además que Johannes Kaiser es la primera vez que se lanza a la presidencia, viene solo de ser diputado, muy parecido a la trayectoria de Javier Milei en Argentina. Y tomando en cuenta además que Johannes Kaiser, según esas mismas encuestadoras, no lo conoce la mitad del país. Según expertos que también he visto, yo estoy siguiendo muy de cerca lo de Chile porque creo que nos va a dar una sorpresa, ¿no? En este tipo de estudios, Vanessa, Johannes Kaiser vendría a tener lo que este experto catalogó como el efecto Milei, de esta figura outsider que viene en ascenso y que, bueno, puede dar sorpresas, como ya mencioné. Yo quiero que comentemos a qué se debe este gran crecimiento de Johannes Kaiser y qué estrategias va a tomar, va a implementar para justamente hacerse conocer con ese sector que ni siquiera sabe su nombre. A ver, respecto de lo primero, lo que pasa en definitiva es que tú no puedes dejar espacios de poder sin ocupar. Siempre alguien va a ocupar el espacio de poder. Esta es una lección que la extrema izquierda conoce muy bien y por eso es que cada vez que usted que nos está viendo está en la sala de clases de su hijo, en la escuela, y resulta que se impone una propuesta educacional que no le gusta a la izquierda o que sí le gusta a la izquierda, usted va a ver 3 o 4 apoderados que se van a movilizar a favor o en contra de ello. Lo mismo pasa en todos los colegios profesionales hoy día, por lo menos en Chile, manejados por la izquierda. Toda la educación en manos de la extrema izquierda. Cada espacio de poder en cada esquina de cada calle, la persona de extrema izquierda la ocupa, la usa y hace de ella una especie de extensión de la esfera pública en la que liberar su batalla política. Bueno, acá lo que sucedió en definitiva es que la derecha económica abandonó todas las banderas políticas. Correcto. Hoy día incluso ha abandonado las banderas económicas al apoyar una También. reforma de pensiones que lo que hace es meterle la mano al bolsillo de trabajadores chilenos que están cansados, que están hartos. O sea, a ver, ¿cómo te lo explico? Ya no existe derecha, ya ni siquiera guardan las apariencias. O sea, los objetivos impuestos por el globalismo que quiere destruir el modelo neoliberal en Chile hoy día son perseguidos por la izquierda y por la derecha tradicional por igual. Se salva el Partido Republicano como partido, no voy a hablar de su líder José Antonio Cast, y entonces queda todo un espectro de derecha política sin absolutamente nadie que lo representara y que pudiera ser su voz en la esfera pública. Lo que Johannes ha hecho Axel, ha hecho la Tere Marinovich y han hecho otras personas como Paralelo 33, que es un gran canal en Chile de YouTube que lo maneja Rodrigo Prenafreta, es
ser un poco la voz de toda esta gente que desde el sentido común dice, a ver, yo no estoy al servicio del Estado, no tienen por qué seguirme subiendo los impuestos, no tengo por qué perder mi casa después de que ya pagué impuestos toda mi vida y pagué impuestos por esa casa y la tenía pagada porque me exigen pagar hasta el resto de mi vida contribuciones que no puedo sostener, etcétera. La gente en Chile está agobiada con los problemas de seguridad, no hay absolutamente nadie que realmente esté dispuesto a poner el cascabel al gato, y el crecimiento de Johannes tiene que ver con algo mucho más intuitivo que con una estrategia electoral. Johannes habla y la gente le cree. Y la gente le cree porque lo que él está diciendo es verdad y es de verdad. Y cuando en medio de un caos como el que nosotros estamos, en que todos los sectores políticos han fallado y se han quemado hasta lo último y se han digamos, extinguido en sus propias propuestas que no han podido llevar a cabo o propuestas incluso que están totalmente fuera de los intereses de la gente del país, aparece alguien que sí habla honestamente y que realmente por él no hubiera estado nunca en política. Yo por mí tampoco me hubiera metido en esto, tú tampoco, Esteban. Estamos de Nosotros acuerdo. somos personas que si otra gente hubiera liderado bien esos asuntos, no nos metíamos jamás. Pero ya tenemos la experiencia de ustedes, de los venezolanos, tenemos la experiencia de lo que ocurre en Bolivia, donde hay una dictadura, tenemos la experiencia de lo que ocurre en Brasil, donde también hay una dictadura judicial, ¿no es cierto? Sí. Entonces, aquí está clarísimo. Es todo o nada. La izquierda globalista, la nueva izquierda, viene por todo. The End of Everything. Así se llama un libro que está hojeando, que en el fondo habla como del fin de civilizaciones completas, cuando un determinado grupo se decide a borrar, como se borró Cartago del mapa, a borrar una civilización completa. Nosotros hoy día estamos frente a un enemigo de esas características. Este no es un enemigo político tradicional. Eso. Cuando tú tienes un enemigo político tradicional, ese enemigo pelea contigo por cargos, puestos políticos e ideas que van configurando las instituciones. Ese enemigo no pelea contigo por lograr que las mujeres aborten a sus hijos y que los niños que nacen sean castrados. El que está peleando con esos objetivos es alguien que quiere la extinción de la nación. Estamos en una realidad muy distinta. Mira, y eso lo comenté ayer en un espacio en el que participé, que es que ya no se trata, siendo yo alguien de derecha abiertamente, solo vean el nombre del espacio, pero que ya no se trata de izquierda y derecha, porque bueno, la izquierda tiene políticas económicas erradas o políticas sociales erradas. Es que ya es la locura contra el sentido común. Y yo creo que precisamente ahí es donde se tiene que detallar, ¿no? Ese tipo de cuestiones que estos individuos efectivamente están promoviendo, y tengo que estar muy de acuerdo contigo, Vanessa. Algo que me llama la atención en estas mismas encuestadoras que vi, es que uno podría pensar, te lo digo yo como extranjero, para mí la lógica era, la gente de izquierda vota por la izquierda, nunca van a votar por la derecha, igual que los de derecha no van a votar por la izquierda, ¿no? Pero dentro de esta derecha siempre hay sus facciones. Y yo decía, bueno, la derecha tradicional, la derecha establishment, va a votar es por Evelyn Matei porque es la candidata que ellos tienen, ¿sabes? Los que la ven, bueno, es que los otros son muy radicales. Y en tal caso, lo que yo concluía es que Johannes Kaiser, si le iba a robar votos, le pongo comillas porque yo no creo que eso de robo de votos como tal exista, a alguien, iba a ser a José Antonio Cast. Pero, Vanessa, me percaté, según esta última encuesta que revisé, Pulso Ciudadano, creo que se llama, que él está quitando a los dos por igual. Entonces, ¿cómo uno explica acá eso? Que incluso la derecha moderada, establecimiento, que quizás rechaza en un momento a esta derecha radical, extrema derecha, como lo llaman los medios de comunicación, en esta oportunidad como que sí están abiertos a escuchar esas propuestas, Vanessa. Bueno, esto es muy simple. Tú sales a la calle hoy día y en Chile tú ya no estás seguro ni siquiera en la calle ni en tu casa. Claro. Acá no hay ninguna persona que no se salve de la amenaza de que no va a volver con vida a su casa. En eso estamos. Nuestro país se ha transformado en uno de los más inseguros del mundo. El crimen organizado tiene bajo su control a más de 2,5 millones de personas, 2,5 millones de personas en un país de 18, 19 millones de personas. ¿Sabes lo que es eso? Esa gente está bajo el control del crimen organizado hoy día. Tú sabes que un 5% del PIB, aproximadamente 19.000 millones de dólares, son resultado de actividades ilícitas del narcotráfico en Chile. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente, y hay muchos que no lo dicen, pero que están absolutamente con nosotros.
Porque al final, si nosotros sabemos cómo funciona la casta tiene intereses que son de la casta defiende a la casta. En la casta no hay diferencia entre un comunista y un republicano. Correcto. Ese es el tema. La casta es la casta. Y esa fisura crítica, que nosotros los cientistas políticos llamamos the critical juncture, dentro del mapa político, pesa mucho más que la fisura partidaria. Me explico. Para una feminista, pongámoslo en términos teóricos, pesa mucho más que yo sea mujer que yo sea de derecha. Así debiera de ser en términos teóricos. Por supuesto que no es así, porque odian a la derecha, ¿no es cierto? Pero así debiera de ser. Eso es lo que nos venden. Bueno, entre los industriales pesa mucho más defender los intereses de los industriales que defender por separado a los industriales que son de derecha o de izquierda. Ellos se van a unir. Lo mismo pasa con los agricultores. A los agricultores, muchos de los que necesitaban mano de obra barata, por lo cual estaban muy contentos con la inmigración ilegal, ¿no es cierto? Les interesaba más defender sus intereses económicos que las diferencias políticas que pueden haber entre ellos. Estas son divisiones que se sobreponen y se superponen a las divisiones políticas. Son divisiones sociológicas en las que hay mucho más en juego, mientras la política es de corte liberal clásico. La política de corte liberal clásico respeta la esfera privada, la esfera íntima y la esfera social como esferas en que la política no tiene intervención. Luego, en la medida en que la política se vuelve totalitaria, como ha sucedido bajo el avance de la nueva izquierda, ¿no es cierto?, entonces esa política totalitaria empieza a abarcar todas las otras esferas de la vida y ahí es recién cuando la división política se sobrepone y se superpone a las divisiones sociológicas. Pero eso todavía no ha pasado en Chile lo suficiente y empieza a verse el efecto de esta transformación en la medida en que gente de centro y gente de izquierda está dispuesta a apoyar a Johannes con independencia de que se llame de extrema derecha, porque hay motivos mucho más de fondo que los mueven a buscar un liderazgo como ese que el liderazgo de los acuerdos, la genuflexión y digámoslo así, esto ya es como el Sodoma y Gomorra de la casta política, porque yo hoy día le decía a un amigo, yo estoy en Austria, y también están en elecciones, y había un cartel que decía, ya peleamos lo suficiente, es hora de que hagamos las paces y tengamos un acuerdo. Yo le decía a mi amigo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no hacen una orgía todos con todos y nos dejan a nosotros tranquilos? Se suben a un barco como el Titanic, les tiramos un nuke y que se hundan, digamos. Obviamente que esto es fantasía, no es claro. que uno quiere, pero de verdad ya es francamente, o sea, si lo que quiere la derecha en Chile, como el PP en España, es amigarse con los comunistas, pero que se compren una casa incluso y tengan una sede en la que tengan como un club, que hagan un club, pero que nos dejen a nosotros fuera, porque por mientras ellos se benefician, porque aquí acordémonos que siempre están los globalistas de por medio, entregando todo tipo de, ¿no es cierto?, beneficios a quienes avanzan sus banderas. Mientras ellos se benefician, destruyen nuestro país. Exacto. Nos han destruido por la cantidad de migración ilegal que ha entrado y la siguen promoviendo. Entonces piensa tú que Bachelet empezó con todo esto realmente de forma radical y hasta el día de hoy no se sabe qué eran esas líneas aéreas truchas que traían aviones desde Haití lleno de haitianos inmigrantes ilegales a Chile y pasaban por el aeropuerto, por las policías, con sendas cartas amarillas que les ofrecían trabajo, etcétera. Eso se llama trata de personas. Correcto. ¿De dónde viene todo eso? ¿Por qué no ha sido investigado? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya es demasiada la cloaca. Llega un momento en que es tanta la cloaca que, como yo le decía a alguien que quería apoyar y qué sé yo, la iniciativa, el partido, esto, lo otro, decía, sí, pero ¿a cambio de qué? ¿Qué es lo que vas a querer? ¿No es cierto? Porque siempre se espera algo. Entonces yo dije, mira, si tú quieres a cambio de algo, olvídate, no nos apoyes en nada. Porque nosotros no estamos acá para obtener beneficios mundanos. Johannes estuvo muerto, tuvo un ataque cardíaco. Yo también tuve una experiencia similar en otro sentido, pero también nosotros sabemos que hay otra dimensión.
Nosotros no estamos acá para que nos pasen un maldín con plata, nos compren una islita en las Caimán, para que no tengo idea. Acá de lo que se trata es de una guerra espiritual que se manifiesta en una batalla cultural con consecuencias políticas muy claras de destrucción de las naciones. Y eso Johannes lo sabe. Y la gente no es tonta. Si la gente se da cuenta de lo que está pasando. Ahora, ¿qué estrategia tú tienes que tener para que el resto de la gente, de la ciudadanía, te conozca y vote por ti? La verdad es que no es mucha la estrategia. Desde que Johannes saltó hace 3 semanas atrás en las encuestas, es que pasó que ya los medios no pudieron seguirlo silenciando y hoy día él es portada día por medio de algún medio de comunicación tradicional que antes le tenía cerradas las puertas. Lo he visto hasta en CNN. Claro. Ya con eso te digo todo. Y Vanessa, además me encanta lo que estás mencionando cuando hacías referencia a esos carteles que estabas leyendo en Austria, porque eso no es popular decirlo, porque la gente siempre habla de consensos y hay que llegar a acuerdos, pero depende de cuáles sean los acuerdos, porque si el acuerdo implica un sacrificio de mis principios, eso no es ningún acuerdo. Eso más bien es algo para afectar, como tú muy bien lo dices, negativamente a la ciudadanía. Acá la gente se jacta de decir, fue algo bipartidista. Yo creo que yo he sido el único, por lo menos en medios hispanos acá, Vanessa, que he dicho que yo no celebro, a mí más bien me asusta cuando escucho la palabra bipartidista. Porque digo, ah, caramba, se están repartiendo las cuestiones. Y te lo dice alguien nuevamente, que está a la derecha, que estoy registrado en el Partido Republicano de acá, no de Chile, de acá, yo vivo en los Estados Unidos, para el que no sepa. Y bueno, evidentemente, a mí esa palabra hasta me genera rechazo cuando más bien los demás lo aplauden. Pero es por eso mismo que tú estás mencionando. Vanessa, siempre hablamos, y esta no ha sido la excepción, del tema de la seguridad en Chile. Y quiero que hablemos un poco de Venezuela y Chile, porque hay una información reciente, ya debes saber cuál es, del teniente Ojeda, ¿no? Que fue asesinado en territorio chileno. Siempre se especuló porque la manera en la que se hizo ese atentado fue muy organizado, de que efectivamente la especulación era que había sido un sicariato. E incluso testigos en el anonimato, pero testigos al fin, por cuestiones de seguridad, han dicho ya que fue Diosdado Cabello, segundo del chavismo, el que ordenó al Tren de Aragua, que opera en todas partes, hasta que en los Estados Unidos tenemos presencia de esos impresentables, que llevara a cabo esa operación. Yo quiero, más que analizar los hechos, porque esto ya lo hemos llevado a cabo en entrevistas pasadas, es qué impacto puede tener esa noticia en el electorado, en el chileno en sí. Cero impacto, nada, cero. Entonces, ¿por qué? Porque la denuncia del pacto que hizo el gobierno de Gabriel Boric a través de su subsecretario Monsalves, hoy día acusado de acoso sexual, de violación en realidad. Sí. La denuncia no ha tenido caja de resonancia. O sea, a ver, además de un grupo parlamentario que creo que fue a impugnar este pacto de seguridad, después del cual se comete el asesinato. Correcto. Y un par de columnas mías, yo no he visto, obviamente los youtubers que estamos en esto, Alexis López, otra gente así, ha hablado del tema muy en profundidad, pero yo no he visto que los medios de prensa tradicional se hayan hecho cargo en lo más mínimo de lo que significó para Chile ir a rendirle credenciales a una narcodictadura que a su vez le rinde credenciales a el gobierno de los Castro, digamos, sigue siendo, ¿no es cierto?, sí, en Cuba. Entonces, y que están aliados con toda la mafia internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hecho político, porque una cosa es la gravedad del asesinato en sí y del mandato que Diosdado Cabello dio, si es que esto se prueba ser cierto, ¿no es cierto?, de eliminar al teniente Ojeda. Pero otra cosa muy distinta es la connotación política que hay que darle a ese hecho. Y en esos términos hay que decirlo una y otra vez. En Chile no se está diciendo la verdad. En Chile se olvida que hoy día la ministra de Defensa es nieta de Salvador Allende. En Chile se olvida que el Ministerio de Defensa está absolutamente capturado y cooptado por miembros del Partido Comunista. En Chile no se dice, fuera de una vez que lo dijo el Radio Bio Bio, que es uno de los buenos medios de prensa que tenemos, que el subsecretario Monsalves, el mismo que hoy día es acusado de violación, tenía un equipo
que era como un equipo en paralelo de seguridad, ¿no es cierto?, conformado por cubanos en Chile, trabajando para el subsecretario Monsalve. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que lo que tú en definitiva observas de la conciencia del chileno respecto del mundo en el que se encuentra metido es que su nivel de profundidad es cero, es de una superficialidad angustiante, porque nadie ata los cabos, nadie les está diciendo, a mí no se me olvida que el señor Monsalve en enero del año pasado se dio la mano con el brazo derecho de un exministro muy vinculado con Irán, en este momento se me va el nombre, en Venezuela, ¿ya? Tarek El Aissami. Eso, de Tarek El Aissami, ¿ya? Es decir, subsecretario Monsalve le dio la mano, hizo un acuerdo con el brazo derecho de Tarek El Aissami. ¿Qué tal? Eso a mí no se me olvida. A mí no se me olvidan los informes de distintos think tanks que han investigado al cartel de los soles y digamos, la configuración política de un régimen de tipo narcodictadura en Venezuela. Pero a la mayor parte de los periodistas o de quienes están opinando sobre estos temas, el marco general se les borra del mapa cuando hablan de acontecimientos noticiosos como este. ¿Fue Diosdado Cabello? Imagínate que sí. ¿Y quién le va a pasar la cuenta a Gabriel Boric por haber hecho un pacto de seguridad con una narcodictadura? La gran pregunta. La gran pregunta. Bueno, Vanessa, quiero ahora que hablemos un poco del mundo, de la pantalla cultural, que es un tema que también siempre cubrimos cuando tenemos la oportunidad de conversar, ¿no? Y tomando en cuenta lo que estábamos mencionando de Johannes Kaiser, este crecimiento que tiene en las encuestas, tomando en cuenta que Javier Milei ya tiene un año en Argentina, hoy estaba, por cierto, en el Foro Económico Mundial otra vez diciéndole a los allí presentes, bueno, cualquier cantidad de cosas, hasta llamó pedófilos a los promotores de la ideología de género por toda la calle del medio, ¿no? Tomando en cuenta que hace solo 3 días Donald Trump regresó a la Casa Blanca, ¿no? Y que se está estructurando una especie de alianza, puede decirse, digamos, ideológica, política, antiglobalista, ¿no? A nivel mundial, irónicamente. Y entonces, ¿qué se puede esperar en este tema de la batalla cultural? Tú dices, la estamos ganando, estamos retrocediendo, hay optimismo, hay que estar alerta. ¿Qué conclusiones con todo este contexto que te he descrito puedes tú sacar el día de hoy? A ver, yo creo que salvo excepciones como Milei, que por supuesto está muy bien asesorado, bueno, él sabe mucho, pero también tiene buenos asesores como Agustín Laje, personas en Vox que yo también he visto que realmente entienden lo que está pasando. A mí me da la sensación que se entiende poco. A mí me da la sensación de que acá no se ha tomado en cuenta que tú estás frente a un enemigo que quiere destruir y reducir a las cenizas a Occidente, la cultura cristiana occidental. Quiere ver desaparecer a Jesucristo del imaginario. No más libre arbitrio, no más libertad de ningún tipo, no más separación de poderes, no más república, no más democracia, no más reproducción libre de los seres humanos, no más salud para vivir 80, 90 años, no más excepto para la élite que va a resguardar todos esos bienes para sí mismo. El que habla muy bien de esto es Miklos Lukács en su libro Neoente. Entonces, no sé, yo creo que todavía hay demasiada gente, incluso dando la batalla cultural, que no entiende que ese es el hunch, ese es el impulso detrás, es arrasar con todo. Uh-huh. Y ese hunch que tiene las élites globalistas occidentales, además está impulsado y apoyado por los enemigos naturales de Occidente, China y el mundo musulmán esencialmente. Entonces, el problema, desde mi punto de vista, es que cuando, como comentábamos antes de empezar el programa, cuando yo veo que Trump dice, ya, nos salimos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, yo hubiera dicho, los va a acusar de que son una mafia. Va a acusar de que la Organización Mundial de la Salud destruyó el aparato productivo de Occidente con las medidas absolutamente desquiciadas que impuso a propósito del virus. Va a acusar de que todo el asunto vacunas fue un asunto experimental que hoy día tiene
efectos colaterales en una parte importante de la población vacunada y que por lo tanto no se puede confiar en esta gente. Va a acusar por último al director de la OMS de ser lo que fue, digamos, políticamente tiene una trayectoria de haber sido un revolucionario, una persona de extrema izquierda, etcétera, etcétera. Correcto. Es decir, un asesino. El director de la Organización Mundial de Salud es un tipo que tiene la trayectoria de un asesino, tipo Che Guevara, digamos, ¿no? En este momento no me acuerdo bien el detalle, pero me acuerdo haberlo leído en algún momento. Entonces, cuando yo oigo a Trump decir, lo que pasa es que los chinos pagan 39 millones de dólares y nosotros pagamos 500, y ellos tienen 1000 y tantos millones de habitantes y nosotros tenemos 300 y pico millones de habitantes. Así que injusto, así que yo me salgo. Entonces yo me quedo así como, a ver, tenías la oportunidad de haberle dicho a todos los norteamericanos promedio cómo los destruyeron, les destruyeron su salud, destruyeron sus negocios, cómo la pequeña y mediana empresa fue absolutamente liquidada con todo esto. Unir el proceso de la importación de las medidas de la pandemia a todo lo que es el Great Reset, el gran reseteo, propuesto por Klaus Schwab, el Foro de Davos y el Foro Económico Mundial. Acusar junto con Milei, subirte al carro de Milei, de que todo esto es una agenda socialista que se está imponiendo desde estas élites a través de organismos como la OMS. ¿Pero qué usaste? El argumento de que te querías ahorrar 470 millones de dólares para un país como Estados Unidos. 470 millones de dólares en un país como Estados Unidos. ¿Cuál es el presupuesto anual de Estados Unidos? Porque el de Chile son 80.000 millones de dólares. Muchísimo más que eso, Vanessa. Estamos hablando O de sea, billones de dólares. Me explico que la decepción, o sea, por supuesto que estoy feliz que él en uno de sus primeros discursos haya dicho aquí solo existen hombres y mujeres y se acabó todo este tema del género y la cuestión, no sé qué. Por supuesto, pero incluso ahí él dice, hay solamente 2 géneros, dice, ¿no? En ese discurso. No, es que no hay género, no existe el género, no existe eso. Existe sexo biológico. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros en la batalla cultural no nos preocupamos, como dice Milei, realmente de transmitir las ideas. A ver, viejo, te pusieron una vacuna experimental. Éntelo. Mira cómo. Entonces, ese es el punto. El punto es que tú fuiste un ratón de laboratorio. Y si esto tiene efectos colaterales para ti, yo voy a disponer, no solamente me voy a salir de la OMS, sino que voy a disponer de todos estos abogados a tu servicio para que puedas demandar a cada médico que promovió esto, a cada tipo en los organismos internacionales, etcétera, todas las acciones que se emprendan de aquí en adelante, las víctimas del proceso de vacunación experimental, las va a financiar este gobierno. Porque aquí esto no va a volver a quedar impune. ¿Sabes lo que a mí me preocupa en el fondo? Que toda la malignidad de la nueva izquierda está quedando impune. Es cierto que les estamos ganando el poder. Es cierto que la gente está cansada. Es verdad. Pero acá no hay nadie en la cárcel por los cientos de miles de muertos producto de vacunas, producto de medidas. Las medidas como afectaron a la gente de tercera edad, eso de dejarte encerrado. No. A nosotros no nos dejaban salir, podía sacar a pasear un perro, pero una persona de 80 años no podía salir a la calle. O sea, todo lo que hicieron, cómo destruyeron el esfuerzo de vidas enteras. Todo eso que es significar, lo que yo te hablaba antes del significado político de los acontecimientos. Si esa es la batalla cultural, esa es. Si nosotros dejamos de significar la destrucción que implicó el avance de la dominación de la OMS por sobre la soberanía sanitaria de los países, entonces nosotros no les damos a los ciudadanos ni a los políticos de buena fe que puedan haber en esos países herramientas para que puedan decirte que no al tratado pandémico, que ya fue firmado por muchos países, entre ellos Chile, perdiendo entonces nuestra soberanía sanitaria. Entonces no estáis dando la pelea a largo plazo. ¿Qué me importa a mí que te salgas por 500 millones de dólares? Me da lo mismo que te salgas por 500 millones de dólares. Eso no es relevante para nadie. ¿Se entiende? Entonces ahí es cuando yo, como lo estaba escribiendo ahora para una columna para el think tank de Vox, se me detona el instinto de autoconservación y digo, algo sigue estando muy mal. Si no vamos a llegar a la política
a decir y hacer lo que hay que hacer en términos radicales, no nos metamos en política, no tiene ningún sentido, no pierda su vida, dedíquese a pasarlo bien, vaya al cine, vaya a la discoteca, péguese unos jales, qué sé yo, tómese unas drogas, Mira, pásela borracho y muera cuando le toque morir. ¿Se entiende, no? O sea, sí, sea un hedonista y disfrútelo, cómprese un Ferrari si tiene la plata y ande en su Ferrari. No sé, pero no se meta en política es que entonces. estoy de acuerdo contigo, pero Vanessa, es que ocurre algo. Si él hace eso que tú dices, él se va a terminar poniendo una soga al cuello. Porque él, específicamente en el caso de Donald Trump, y ojo, lo dice alguien que votó por él promovió esas medidas draconianas. Hay declaraciones, hay archivos, hay, como te digo, incluso medios de comunicación de Donald Trump abiertamente diciendo el doctor Fauci es lo máximo, yo le he dado a él camino libre para que implemente lo que él quiera porque él sabe lo que está haciendo. Y el doctor Fauci en otras declaraciones ¿Y va a ser tan difícil entonces que él diga, lograron engañar a personas tan inteligentes como a mí? Pero parece, si parece que no me vas a decir que él no puede articular un discurso en el que incluso use a su favor sus propios errores. Eso lo puedo hacer hasta no, yo. no, sí, estoy de acuerdo contigo, pero no lo hace Vanessa. No lo hace. Yo creo que parte justamente es que en medio de ser políticamente incorrecto, él también sigue siendo políticamente correcto. Él no va a decir, oye, me engañaron. ¿Cómo va a decir eso cuando él siempre ha dicho, yo soy la persona más inteligente? ¿Me explico? No, Entonces, yo creo, Esteban, que hay otras cosas detrás. Yo creo que ¿cuáles obviamente serán? él se enfrenta a una mafia que en su momento también le costó probablemente la cabeza a Kennedy, a John F. Kennedy. Me imagino que los poderes fácticos y que la oscuridad de la criminalidad que hay en el Deep State y más allá del Deep State, digamos, ¿no es cierto? Nosotros ni siquiera la podemos llegar a imaginar. De acuerdo. Yo creo que imagino que no podemos llegar a imaginar, incluso haciendo el mayor esfuerzo y habiendo visto las series más horrorosas, qué sé yo, nada tiene que ser comparable a eso. Sin embargo, voy de nuevo a lo siguiente, él estuvo a punto de morir. Espero que esta sea una estrategia inteligente, pero la verdad es que cuando veo cómo la izquierda ha avanzado en la destrucción de Occidente, y sobre eso era mi libro, ¿no es cierto? Es mi libro el que publiqué recientemente, no, y cómo la gente está desesperada, justamente por eso es que Johannes le ha ido bien, pero no solamente a Johannes. Ahora estamos a punto de lanzar al Partido Nacional Libertario. El Partido Nacional Libertario hoy día, mi querido Esteban, es la tercera fuerza política de derecha más importante del país sin estar constituido. Tiene 30.000 inscritos. Y la UDI tiene 32.000. Y RN, que es la Wow. mayor, le ganamos a Republicano. Estamos con 10.000 militantes más que el Partido Republicano. Wow. Yo sí vi que habían hecho récord, ¿no? En lo que fue la recaudación precisamente de firmas Y y es uh-huh. firmas, más de 30.000 firmas en 2 meses y medio. Tremendo. Esos son muy Imagínate. buenos augurios, sí. Entonces, estamos aspirando a ser el partido más grande de Chile y creo que este ejemplo, que en cierta medida está nutrido por el ejemplo Bukele, el ejemplo de Milei, por supuesto, y ahora también, en parte, lo que ha hecho Trump, que también yo sé que él se ha ganado muchos enemigos, a mí no me cabe la menor duda de Demasiado, eso, sí. y le reconozco su coraje y todo. Lo que a mí me pasa es que yo no puedo dejar de alarmarme de que mientras la izquierda, como decía Buxadé, Jorge Buxadé, no sé si lo conoce, es un Sí, europarlamentario de Vox, el de que Vox. siempre me manda sus intervenciones, yo las veo, él es brillante, es un tipo que realmente se da cuenta de lo que está pasando, y cuando él denuncia cómo se ha perseguido la libertad a quienes se expresan libremente en contra de lo políticamente establecido como correcto por la extrema izquierda en Europa, digamos en Europa occidental, obviamente todo lo que es la Unión Europea, bueno, y parte de Europa Oriental. Entonces, cuando él explica cómo han perseguido a la gente, cuando uno ve lo que está pasando en Inglaterra, que tú por un tuit te van a buscar a tu casa, cuando tú ves que a jóvenes que por estar en contra de la destrucción que hacen ciertos sectores del mundo islámico en Europa para, en ciertos momentos, los echan de sus trabajos, etcétera. Cuando tú ves cómo persiguen a la gente de la AfD en Alemania, la persecución que hay en contra de la derecha, tú sabes que llega a tal extremo que yo iba en el tram, que son como estos tranvías que son Sí. eléctricos,
Y la empresa de los tranvías, que es privada, es de un tipo de izquierda. Bueno, había un cartel que decía, sé un ser humano, sé de ser un ser humano, sé un ser humano. No seas de extrema derecha, recházalos. O sea, la extrema derecha no somos seres humanos. Y eso en el transporte público, claro, es privado, de una empresa privada, pero es público porque es el transporte que hay de todo Sí, Múnich. O sea, nosotros estamos viendo un descaro. Hemos visto o sea, se han atrevido a castrar a los niños, a meterlos a un quirófano y sacarles sus órganos reproductivos a los 12 años. Y nosotros no nos atrevemos a decir que nos salimos de la OMS por las razones que corresponden y nos inventamos un cuento chino al final, y que hacemos una comparación como, ¿y cómo ellos pagan tan poco y nosotros pagamos tanto? No, pues es mucha plata, 500 millones de dólares. Mira, ¿sabes qué? Es de tirarse las mechas, porque por último, si no puedes decir la verdad, da un argumento decente, da un argumento que sirva a las personas para pensar, pero no cierres el pensamiento con una razón meramente pecuniaria, realmente del homo economicus, de la derecha económica, que es en parte responsable de tener a Occidente donde está. muy de acuerdo. Ese es mi problema. Ok, no lo puedes decir, di otra cosa, pero algo que sirva. Mira, te lo voy a plantear así. Si yo soy de izquierda, estamos hablando de la izquierda inteligente, gramsciana, formada, etc., y hago esto, es porque había un motivo detrás de ese gesto. ¿Sí? Y logré un efecto en el espectador que lo tengo bastante estudiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros, la gente, los líderes de la derecha, no aprovechamos cada momento que tenemos para ser honestos, para transmitir un mensaje, para dejar por último a la gente pensando y decir, mire, ¿sabes qué? A mí no me queda otra que retirarme. Pregúntele a la gente que sabe qué es lo que hemos vivido en los últimos años, ¿por qué cree que tomó esta decisión? ¿Se entiende, no? No Sí. sé, pero siempre hay una manera en que tú puedes ir avanzando en esta batalla cultural sin claudicar. Cuando tú abrazas las banderas de la derecha económica, claudicaste, porque al homo economicus no lo quiere nadie. Y así ha El homo, quedado demostrado. Chile, y Chile es el mejor ejemplo, el mejor país de la región. Estaba hasta en el top 10, o sea, llegó a tener en un momento una economía más libre que la de los Estados Unidos y mira dónde está ahora. sí, No basta con eso. No basta con eso. Y la izquierda lo ha entendido muy bien. es que no es solo que no baste. El problema que tú tienes con el homo economicus es que está absolutamente desprovisto de humanidad. Correcto, correcto. Es un ejercicio, es un modelo de naturaleza humana que sirve para explicar ciertas conductas de mercado. Pero eso no te explica al ser humano. Eso no te Exacto. sirve en la política cuando frente a lo que tú estás es una batalla cultural. Entonces, la cultura tiene que ver con los vínculos que el ser humano desarrolla para afirmar la vida, su vínculo a su cuerpo, a su salud, a su conciencia, a su familia, a su sociedad, a su tradición, a su nación, a su planeta, a su especie y a Dios. Esos son los 9 vínculos. Con eso tiene que ver, con humanidad, tiene que ver con el hecho de que estamos vivos y estamos acá, de que podemos trascender, que podemos significar nuestra vida. Si tú haces algo políticamente en el marco de esta batalla cultural, fuera de ese significado más amplio, entonces cae como una piedra en una piscina sin agua. No tiene absolutamente ningún efecto. Eso Te sí. quedaste en la impotencia de la senilidad, por usar una metáfora que sirva, que llame más la atención que la de la piedra en el pozo seco, digamos, ¿no? Los seres humanos somos, bueno, seres, valga la redundancia, emocionales. Y hay que hacer ese tipo de conexiones, como tú muy bien estás diciendo, Vanessa. ¿De qué sirve que yo vomite cifras si la gente no las entiende? Les da igual cuando tienes a otro que te está explicando los problemas que tú vives y logras conectar con eso justamente. Yo creo que eso es algo que, como tú muy bien estás mencionando, no todos han entendido y es muy Pero Esteban, peligroso. además que hay otra cosa que es muy Sí, importante. El gesto político de salirse de la OMS era un gesto que debió haber podido ser replicado por otros países y otros gobernantes. En la correcto. medida en que Donald Trump no le dio
la amplitud de significancia política. Con esto no me refiero a las emociones. Yo me refiero a qué es lo que significa políticamente que él se haya salido. A eso También, me refiero claro. yo. En la medida en que él no le da esa significancia política, mató la posibilidad de otros gobernantes menos poderosos de seguir su ejemplo y decir, claro, es que Donald Trump tiene razón, ¿no ve? Entonces, Porque ven que además el dice, argumento económico ni siquiera lo van a poder utilizar, porque ¿qué van a exacto, decir? porque Yo no los estoy otros no pagando pagan 500 $500 millones. millones. Exactamente. ¿Se Es entiende así. ¿se entiende lo ridículo del... Sí, no, es que tienes toda la razón. No, no tengo absolutamente nada que cuestionarte en esa materia porque yo creo que tú sí has entendido la profundidad y bueno, la importancia. Yo creo que quizás por el tema de que estamos en comunicaciones entendemos la importancia de que puedes mandarle el mismo mensaje, pero si usas unas palabras, tiene una connotación totalmente distinta si usas otras palabras. Entonces, totalmente relevante eso. Antes de pasar a tu libro, no lo he comprado, todavía no lo he leído. Prometo que lo voy a comprar y lo voy a leer, Vanessa, porque estoy muy interesado, ¿no? Pero antes de eso quiero preguntarte, porque tú mencionabas, bueno, a uno le toca meterse en este tipo de arena, ¿no? En este tipo de batallas, porque lamentablemente los que están no han servido, y eso hay que decirlo. El día de mañana Johannes Kaiser llega al Palacio de la Moneda. ¿Dónde va a estar Vanessa Kaiser? ¿Qué va a hacer? ¿Será una Karina Milei, por ejemplo? ¿O vas a seguir en comunicaciones? ¿Te vas a meter a diputada? ¿Dónde va a estar Vanessa Kaiser? No, no, no. Yo voy a estar, primero que todo, donde Dios me quiera. Así es que, y creo que Dios no me está llevando por ese derrotero. Yo tengo mi libro, ese libro tengo que traducirlo ahora, mandarlo a traducir y tengo que hacerlo llegar a la gente que corresponde para que se tome conciencia de frente a cuál es el fenómeno que estamos enfrentando. Creo que todavía hay, incluso en nuestro sector, como te decía al principio de la entrevista, demasiada ignorancia respecto de hasta dónde tenemos que pisar el acelerador con el contraataque, porque todavía no se entiende cuál es la dimensión del monstruo. Y mientras eso, gente que está en el poder y que es de nuestro lado no lo entienda, no vamos a poder darle la vuelta al avance del nuevo orden mundial. No vamos a poder detener eso. Por lo tanto, yo prefiero 1000 veces hacer el trabajo, y este trabajo que te estoy diciendo, que también lo hace Agustín Laje, te diría que fundamentalmente voy a mencionarlo a él porque es el que más conectado está con los motivos más de fondo de esta batalla, ya mucho más de fondo que todos los demás. Algunos toman ciertas piezas, pero él toma como el puzzle completo. Y a Sí. mí me faltó una parte de ese puzzle que fue el que le agregué yo también, digamos, desde una perspectiva más psicopolítica y más espiritual, ¿ya? Yo abordé como esas dos dimensiones, más psíquica y más espiritual. Pero creo que Agustín, en lo que refiere a lo que se hace específicamente acá, en la dimensión material y también en parte psíquica, es el que llega más lejos en su análisis. Me parece que todavía falta mucho de conciencia real. Y eso tú no lo... Yo estando en una posición de diputado o de ministro o de lo que fuese, no haría el aporte que puedo hacer. Personas que han estudiado 2 doctorados para entender por qué Occidente se cae a pedazos durante 15 años, 10 horas diarias, no hay muchas. Entonces cada uno tiene que estar ahí donde sirve mejor a el triunfo de la causa que es la preservación de la cultura cristiana occidental. Y yo voy a hacer ese trabajo y lo voy a seguir, de hecho lo estoy haciendo. Sí. Ahora queremos armar una fundación para combatir la ideología de género en Chile y también obviamente que salir hacia el exterior. Yo estoy en ese trabajo, ese es mi ruta, para eso me preparé toda mi vida, no para hacer política, no para perder horas oyendo cómo se discuten estupideces en una sala entre personas hipócritas, el templo de la perdición, como lo dice la diputada Ana Bellán, que también forma parte del Partido Nacional Libertario, porque hoy día el Partido Nacional Libertario cuenta con 5 diputados, así que tiene su propia bancada dentro del Congreso. Hemos avanzado muy rápido en ese sentido. Lo mío definitivamente tiene que ver con lo cultural y tiene que ver con poder aportar en conciencia mucho más de fondo y que luego esa gente con esas herramientas y esas armas pueda, desde posiciones de poder, combatir a quienes están peleando por esas posiciones de poder. Lo mío no es pelear posiciones de poder, lo mío es entregar herramientas y abrir quizás las conciencias
a cuál es realmente el diagnóstico, si el diagnóstico no, definitivamente no está a la vista de personas con mucho poder, no tienen el diagnóstico, no son ni siquiera capaces de hacer una descripción real del estado espiritual del Papa Francisco. Esa es la realidad del mundo de la derecha. Realmente necesitamos constituir un bloque de personas que entiendan en profundidad lo que está pasando. Y creo que ese bloque todavía no está constituido. Parte importante está Milei con Agustín y gente en Argentina. Hay unos pocos por aquí, por allá, etcétera. Pero me parece que falta mucho hasta que se pueda contar con un diagnóstico claro. Así como antes tú decías, bueno, lo que los marxistas quieren es apoderarse del aparato productivo, imponer una dictadura del proletariado y no irse nunca más del poder y destruirlo todo. Ya, eso que quedó muy claro en un minuto y por eso se pudo luchar en contra de ese monstruo y se ganó la batalla. Exactamente. Ese diagnóstico no lo tenemos ahora. Y es ahí donde yo puedo aportar. Ser una voz más, digamos, tampoco, digamos, yo aporto mi perspectiva, que se suma a otra y así la gente puede ir entendiendo bien en qué estamos y por lo tanto armarse como corresponde. Si esto no es llegar y decir, no, mira, si estoy aquí o estoy allá por razones económicas, mira, me duelen tanto los 500 pesitos que estoy dando. No, eso no sirve. Acá lo primero que hay que decirle, o que yo le diría a Trump como asesora, sería, reprobaste esta prueba, o sea, aquí tiene que mejorarla, digamos, ¿no? Sí, no, y es un monstruo definitivamente que tiene muchas cabezas. Y ojo, estoy muy de acuerdo y me gustó tu respuesta. Cada uno tiene que saber conocer sus virtudes, conocer en dónde aporta más. Fíjate, Agustín Laje no tiene una posición política, que ya que lo has mencionado en bastantes oportunidades, pero tiene la oreja de alguien que sí tiene una posición política y ahí puede influenciar realmente. Agustín Laje hoy por hoy tiene mayor influencia que personas que sí tienen quizás una bancada en un congreso de X país, incluso de la misma Argentina, que quizás tienen un ministerio dentro de ese mismo gabinete. Entonces, yo creo que es importante que se entienda eso claramente. Quiero que justamente, Vanessa, nos hables un poco de tu libro. Te repito, no lo he comprado, prometo que lo voy a hacer y me lo quiero leer. De verdad que yo hace rato que he estado pidiendo obviamente no a ti directamente, ¿no? Pero que sí quería que escribieras algo porque tus entrevistas yo me las disfruto mucho. Acá lo tienen, El progresismo y la cultura de la muerte por Vanessa Kaiser. Y yo dije, algo plasmado por ella en escrito debe ser brillante y estoy seguro que va a ser así. Pero bueno, para los que al igual que yo no nos hemos leído, ¿por qué tenemos que leernos esta documentación que tú has hecho acá? ¿Qué importancia, qué relevancia tiene ese aporte que tú haces que quizás otros autores no han hecho o que quizás tú misma a través de tus videos no has hecho? A ver, primero el libro es un ladrillo, es un libro complejo, no es un libro de divulgación, y es un libro que pretende dar respuesta a una conversación que tiene a Jan Hersey con Jordan Peterson, o que yo cito esa conversación como para, siempre la estoy citando porque es una manera fácil de decir de qué se trata el libro. A Jan Hersey le dice a Jordan Peterson, mira, yo sé que estamos dentro de un proceso de subversión que se está destruyendo a Occidente. Esto es como que estamos dentro de una cristalería, ¿no? Y veo el elefante como va destruyendo y destruyendo y destruyendo todo, se siente como se quiebran las distintas partes de la cristalería, pero no alcanzo a ver el elefante. Entonces lo que yo hago en esas 470 páginas es mostrar el elefante. Y el elefante comienza, digamos, con un análisis de por qué toda esta gente tan buena, tan buenista, tan de los acuerdos, esta gente que hablábamos antes, está psíquicamente tan fragilizada, tan disminuida, básicamente es el diagnóstico que hace Nietzsche. Yo me apoyo mucho en Nietzsche, en Hannah Arendt, y de ahí, claro, yo recorro lo que es el proyecto del nuevo orden mundial. En términos jurídicos eso no lo ha hecho nadie. Cómo ha avanzado lo que es la propuesta de Luigi Ferraioli, también la propuesta de Kohei Saito en términos económicos, del desmantelamiento del capitalismo, con fines supuestamente ecológicos, porque el comunismo sí puede ser ecológico, el capitalismo claro. No, obviamente, sí. ¿No es cierto? Todo lo que es, además tiene todo un tono irónico, etcétera, pero ahí ya nos pasamos a las estrategias específicamente de la nueva izquierda, lo que dice la nueva izquierda, todas sus mentiras, y cómo lo dice, a través del oxímoron, siempre te está diciendo algo que en realidad significa lo opuesto, ¿no es cierto? Totalmente. Y explico cómo funciona el oxímoron como figura retórica e inmuniza de la capacidad de
ataque que tiene la persona que quiere contestarte, ¿no? Te voy a obligar a ser libre. ¿Cómo vas a contestar todo eso? No te preocupes si lo vamos a obligar a ser libre. Eso es bueno, porque lo vamos a obligar a ser libre. Claro, quiero ser libre, exactamente. ¿Quién no? Pero resulta que tú no puedes obligar a alguien a ser libre por definición, ¿no? Exactamente. Ese Rousseau. De ahí nace todo eso. Me hago cargo de la destrucción de la familia, del avance del incesto, del avance de la pedofilia y de la ideología de género desde Deleuze y Guattari y su libro El Antiedipo, que ahí es donde está el proyecto real del nuevo hombre, el nuevo hombre de la nueva izquierda, que es el último hombre, es el transespecie, transedad, transsexual, transnacional, es el que se le ha cambiado la norma binaria por la norma trans. Es decir, hablo de Foucault, cómo se reestructura la vida en torno a una nueva norma. Y también doy ejemplos muy básicos de la vida real, de cómo te están diciendo que la familia padre, madre, hijos ya no es la norma, te lo dicen en varios colegios, etcétera. Ahora se trata de las familias del arco iris, ¿no es cierto? Y la diversidad es cada vez más importante, entonces si no es la norma, ya no se tiene que celebrar el Día del Padre ni el Día de la Madre, entonces ya no hay familias heterosexuales y por definición una familia que no es heterosexual, si no es con ayuda médica, es una familia estéril. Y ahí vamos avanzando en este objetivo neomalthusiano de reducir la población a 500 millones de personas, para lo cual, como bien dice Jacques Cousteau, tienen que morir 350.000 personas diariamente. ¿Cómo tú logras que mueran esas 350.000 personas diariamente? Instalando condicionamientos de la cultura de la muerte que hacen que tú te quieras morir por depresión, que no quieras tener hijos, que quieras rápidamente una eutanasia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que se ha ido avanzando como política pública, esta cultura de la muerte denunciada por Juan Pablo II, y por supuesto que también me hago cargo del rol de la Iglesia, bajo el mandato de Francisco, del Papa Francisco, quien evidentemente que es uno de los principales promotores de esta Agenda 2030 y del cambio de la cultura cristiana, que tenía origen teocéntrica, antropocéntrica, a una cultura ecocéntrica, con todos sus sínodos de la Amazonía y sus celebraciones pachamámicas en las iglesias, etcétera, ¿verdad? Pero va mucho más allá de eso, del carácter comunista del Papa, y ahí entramos en lo que es la teología política a través de Carl Schmitt, y llegamos entonces a la dimensión espiritual, en la que ingreso solamente hacia el final para explicar lo que significa el cambio del teocentrismo y la norma trinitaria, vivir en Dios, es decir, trino, yo, el mundo, yo, Dios y el mundo, a la norma binaria, antropocéntrica, yo y el mundo, y luego a la norma trans, ¿no es cierto? En que definitivamente no existe el yo, se imposibilita absolutamente la posibilidad de llegar a ser. Y ahí no hay ni siquiera identidad de ningún tipo. Exactamente, y ahí me voy con San Agustín, que en la época de él toda su teología tiene las dos posibilidades, no vivir en cáritas, en la norma trina, desarrollando tu mejor posibilidad de ser, o corromperte y no llegar a ser nunca. Bueno, aquí tú naces bajo la norma trans sin poder llegar a ser. Imagínate lo que es una persona atrapada porque el que realmente está atrapado no es el que nació en un cuerpo equivocado, porque nadie nace en un cuerpo equivocado. El que realmente está atrapado es el que cree que nació en un cuerpo equivocado y toda su vida la dedica a luchar en contra de ese cuerpo, a enfermarlo y a destruirlo. Ese es el que realmente está atrapado de la hormonización, de los medicamentos, de las cirugías, de los médicos, de los psiquiatras, de los psicólogos, que lucran con su tragedia. Ese es el que realmente está atrapado. Entonces, bueno, ese libro te muestra todo ese abanico, digamos, por eso es que no es un libro de divulgación, y es el libro que ahora quiero trabajar para ver si es que es posible reunir el financiamiento y poderlo mandar a traducir con quien corresponda. Y ese es mi camino, mi querido Esteban, no es ser parte de la casta política. Creo que la opción que está planteando Johannes no se va a transformar en casta. Para eso es muy necesario que se hagan reformas importantes al sistema político. De hecho, me parece que la democracia no funciona con políticos profesionales que se dediquen más de 2 o 3 periodos a estar en el poder. Necesariamente esa gente va a terminar corrompida, por lo tanto debiese haber una reforma política importante en ese sentido, y uno debiese de ver la política como un servicio país, un servicio a la nación, y por lo tanto destinarle cierto tiempo con honorarios razonables, que vayan más o menos en el promedio de lo que vive la gente del país, de manera de no estar fuera de la realidad,
y sobre todo restablecer el Estado de Derecho. Y como te digo, a mí lo que más me preocupa hoy día de la nueva derecha es que la nueva derecha yo no la veo empeñada, ni siquiera en el caso de Javier Milei, en que todo el avance, el destrozo de la cultura, de la educación, el daño que se ha hecho, excepto en el caso de los niños que se han operado, ¿no? Y Trump sí dijo que iba a avanzar legislación para poder perseguir a esos médicos. Pero yo no estoy viendo que la izquierda, que ha arrasado con nuestro mundo común, tenga miedo a nada hoy día. No estoy viendo yo no veo que un Maduro tenga miedo de perder el poder, por ejemplo, porque Correcto. le vaya a caer encima la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional son amigos de Maduro, porque son de izquierda. Ya va, no sé si sabes que la que está en el equipo, en la fiscalía, justamente en ese caso, es cuñada de Maduro. O sea. Por eso te digo, entonces, ¿qué es lo que a mí me pasa? Que mientras, esto sí es un análisis bastante homoeconómico, pero que funciona bien en política y funciona bien con la naturaleza humana en general. Si la gente no tiene un incentivo para cambiar de actitud, si la gente por delinquir, por destruir países, por hacer revoluciones, por destruir democracias, no paga ni un precio, ¿por qué habría de dejar de hacer lo que está haciendo si más encima le pagan por hacerlo, señores como Soros o como Bill Gates? ¿Por qué tendrían que dejar de hacerlo? Entonces, si nosotros no entendemos como nueva derecha que acá tenemos que plantearnos con un plan de justicia, glasnost para todo Occidente, verdad y justicia, la glasnost. Eso es lo que nosotros necesitamos. Si mientras nosotros no tengamos la verdad os hará libres, ¿sabías tú? Sí. Mientras no tengamos la verdad a la vista y no le permitamos a la gente que poder pensar sobre las cosas y crear su propio juicio, cada uno de ustedes. Usted puede pensar que estuvo bien, que estuvo mal, que la gente fue buena, pero se equivocó. Me da lo mismo. Pero pongamos la verdad sobre la mesa. Digamos lo que es la OMS, que lo dice Agustín Laje en su programa, un breve programa, los invito a verlo, donde él dice, pero si esta es una mafia, pero si Bill Gates financia esta cuestión y luego esta organización promueve que todos los países se endeuden para comprar los productos de Bill Gates. O sea, ¿de qué estamos hablando? Mientras nosotros no digamos la verdad y no haya consecuencias penales para quienes nos han enfermado deliberadamente, para quienes avanzan un totalitarismo digital en Occidente. Eso es lo que nosotros estamos viviendo acá, un totalitarismo digital hoy día. Si los gobiernos de la Unión Europea deciden controlar la vida de cada uno de sus ciudadanos, les basta una tecla, porque a través de los teléfonos te controlan todo. Si es que no lo están haciendo ya. Correcto. Entonces, vamos a seguir peleándola diciendo, no, mira, yo tomo esta medida porque en realidad 500 millones de dólares es muy caro para nosotros. Sí, es súper injusto viendo... Si me vas a matar, hazlo más barato, por favor. O sea, mátame, pero por menos. Claro. No pagando yo 500 dólares. Y el tema de la verdad, a mí me toca a un nivel muy, pero muy personal, Vanessa, justamente por mi país, por Venezuela. Porque vaya como la venta de humo se ha convertido el gran negocio en toda esta jornada. Y tú sabes a lo que me refiero, porque bueno, tú y yo lo hemos conversado detrás de cámara. De verdad que te agradezco mucho por haberme acompañado hoy en Giro a la Derecha, Vanessa. Un abrazo, Esteban. Espero haberlos removido y que realmente cada uno de las personas que te ve y que te siga entienda. Acá está todo en juego. Acá esto es un proyecto para arrasarnos, no dejar nada, reducirnos a cenizas, y por lo tanto es muy necesario que seamos capaces de también de sacudir las conciencias de nuestros líderes y que no se nos duerman, porque de pronto el sillón del poder es demasiado agradable y el bienestar nos puede generar algunos efectos adversos ante la posibilidad de ganar, que juegan en contra de la posibilidad de ganar esta guerra cultural que es en realidad una guerra espiritual. Un abrazo grande y que estén muy bien. Es así, bueno, muchas gracias, Vanessa. Abrazo para ti también. Era Vanessa Kaiser, PhD en Ciencias Políticas y Filosofía, escritora, comentándonos sobre la política de Chile, pero además sobre esta batalla cultural a la cual hay que prestarle atención. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.